Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Espero se encuentren bien. Buenas tardes. Bienvenidos a la Cátedra de Derecho Constitucional que dicta en la carrera jurídica, en la carrera de Derecho, Enlace Latinoamericano de Universidades para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleiman, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional. Soy abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira en el año 1997 y soy docente, aparte del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y de Enlace Latinoamericano de Universidades. Soy también docente de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público en Venezuela. Y bueno, para mí es un honor dar la cátedra de Derecho Constitucional para cada uno de ustedes. Veo por ahí unos rostros conocidos. Hay alumnos que ya participaron en el introductorio que tuvimos de Derecho Constitucional hace aproximadamente 3 meses y deben revisarse en la calificación que obtuvieron dentro de la misma plataforma, porque quienes aparecen aprobados no tienen la obligación de cursar esta materia, porque precisamente ese introductorio premiaba a quienes aprobaran la cátedra, tanto de Derecho Constitucional como de Introducción al Derecho, para no tener que volverla a cursar siempre y cuando la aprobaren. Por ahí veo a la licenciada Eurípides. Creo que Eurípides, no sé si la cursó en ese introductorio. Creo que sí. Y creo que aprobaste, porque recuerdo más o menos quiénes aprobaron. Sí, eso es positivo, profesor. Sin embargo, eso no impide que puedas estar en la clase el día de hoy. Eso sí, si ya la tienes aprobada, no tiene sentido que hagas las tareas ni las asignaciones que se fijen, porque ya tienes aprobada la cátedra. ¿Okay? Sí, yo revisé, profe, y hay 4 materias que son Derecho Civil 1, Derecho Romano, Registro Notarial sí. Y está también... Esta, Constitucional. Son 4. Sí, y Constitucional. Entonces, en cuanto a Constitucional, no estás obligado a hacer ninguna asignación de las que se fijen, toda vez que tienes aprobada esa cátedra. ¿Ok? Igual situación profe. Sí, igual situación para todos aquellos que aprobaron y que puedan estar presentes en esta aula. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio porque el tiempo es oro. Tenemos 1 hora para la primera actividad académica. Nosotros tenemos en el programa unas unidades, tenemos exactamente 4 unidades que tenemos que desarrollar a lo largo de la cátedra. 4 unidades. La primera unidad tiene que ver exactamente con el derecho constitucional, el concepto de derecho constitucional, el constitucionalismo y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las fuentes del derecho constitucional, las relaciones del derecho constitucional con otras disciplinas, ¿verdad?, en el ámbito jurídico, las clases de constitución, el orden jurídico y la jerarquía de las normas, la supremacía constitucional, el poder constituyente, originario y constituido, la constitución vigente y su estructura, es decir, lo que es el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, y los mecanismos de modificación constitucional. En este caso tenemos la reforma y también tenemos la enmienda constitucional. De eso se trata la primera unidad. De eso se trata la primera unidad. Entonces, yo quiero que presten atención a la primera actividad académica que vamos a tener el día de hoy. Es para nosotros un honor tenerlos en esta aula. Eso sí, pedirles a todos que asumamos con responsabilidad y compromiso académico. Cada asignación que nosotros fijemos en el aula debe ser atendida, debe ser cumplida, porque
El aprendizaje solo se va a lograr en la medida en que cada uno de ustedes tenga activado el sentido de la responsabilidad en el aula. Quien no ingresa al aula, quien no presenta las actividades, lamentablemente pues no va a tener la posibilidad de aprobar esta cátedra, porque ella no se aprueba por obra y gracia del Espíritu Santo, sino de la acción que cada uno de ustedes ejecute en cada uno de los puntos que se fijen en las diversas unidades. En ese sentido, yo lo primero que quiero indicarles a ustedes también en cuanto al tema de la Constitución es que nosotros tenemos la mejor Constitución del mundo. Yo quiero que ustedes presten atención a esa frase, la mejor Constitución del mundo. Y cuando refiero a ello, lo digo con la propiedad que me caracteriza el hecho de estar todos los días revisándola y aparte de eso, haciéndola valer en cada una de las oportunidades que me ofrecen los procesos judiciales. Y lo que afirmo lo vamos a ver en el desarrollo de la presente cátedra poco a poco. ¿Qué debemos nosotros entender por derecho constitucional? El derecho constitucional es una rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de los diversos órganos o entes que componen los poderes públicos, entiéndase nacional, estatal y municipal. En el ámbito nacional tenemos 5: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Y les pido que tengamos sumo cuidado cuando hagamos las tareas, porque he recibido trabajos en otras oportunidades académicas de esos famosos copiados, cortados y pegados, donde no han estudiado el derecho constitucional patrio, sino de otras naciones. Entonces se limitan a colocar en un corte y pegue los 3 poderes tradicionales que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y se les olvida esa parte del ciudadano y del electoral. Entonces tengamos sumo cuidado con eso. Procuremos revisar el material que está en el aula. Hemos tratado de fijarles un material suficiente para ponerles a ustedes la herramienta de trabajo lo más fácil y pronta posible. Ya quienes quieran ahondar más en la búsqueda de información no se limiten en hacerlo a través de otros textos, ¿verdad?, bibliográficos, a fin de poder considerar si quieren complementar alguna información adicional a la que está fijada en el material que está en el aula. Entonces decía que también se refiere a las funciones de los distintos órganos del poder público o entes que lo componen, ¿verdad? Y las relaciones entre estos con los particulares y el Estado entre sí mismo. Entre el Estado en sí mismo y el Estado frente a los particulares. Es decir, se trata de un asunto que abarca todo lo concerniente a la forma del Estado, del mismo gobierno y de la representación política del Estado. Además, vamos a encontrar allí los principios, las garantías y derechos fundamentales de las personas y la regulación atinente a todos los poderes públicos. Hablemos del constitucionalismo. Hablemos del constitucionalismo y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Casi la totalidad de los estados del mundo contemporáneo están dotados de constituciones escritas, que son generalmente rígidas. Sin embargo, existe un caso peculiar donde no tenemos constitución escrita, y es el caso de la Constitución de la Gran Bretaña, de Inglaterra. Allí no hay constitución escrita. Sin embargo, el resto de los países, de las naciones, pues tienen su propia constitución escrita, unas rígidas, unas flexibles, unas pétreas, y en ese orden, pues, más adelante les voy a explicar en qué consiste cada uno de esos modelos de constitución
que existen y que han sido fijados a través de los estudiosos del derecho constitucional. Después del periodo de las grandes revoluciones, entiéndase aquí la revolución norteamericana del año 1776, que es la revolución de los derechos del pueblo de Virginia del año 1776, y de la Revolución Francesa de 1789, el concepto de la Constitución como ley suprema nace en Norteamérica como consecuencia exacta de la técnica de la justicia constitucional, cuya derivación necesariamente deviene en contraposición del common law británico, donde después de la revolución del año 1688, entiéndase en Inglaterra, se consolidó el principio de supremacía y soberanía, existiendo allí una especie de sumisión absoluta del ordenamiento jurídico al poder legislativo británico. Así se produce inicialmente el tema de la primacía en el ámbito de ese país anglosajón. Sin embargo, esta supremacía del Parlamento británico de modo colateral incidió de manera directa en Norteamérica para el surgimiento de la justicia constitucional. Y vamos a prestar atención pausadamente con la concentración necesaria a lo que estamos señalando en este momento, toda vez que antes de la declaración de la independencia norteamericana, las leyes que se dictaban allí por las legislaturas de la colonia en ocasiones fueron declaradas no válidas por resultar contrarias a las leyes de Inglaterra y o cartas coloniales. De allí que los colonos norteamericanos en esa época, a finales exactamente del año o a finales del siglo XVIII, se sumaron a la necesaria idea de lograr la subordinación de la corona y el parlamento de una ley suprema, lo cual en la posterioridad de la declaración de la independencia se tradujo posteriormente en el nacimiento de una constitución en cada uno de los estados recién creados allá. Y es luego del año 1776 cuando en los estados de Pensilvania y Virginia y Vermont se fue inculcando la idea de que las leyes de esos estados no podían resultar contrarias a las constituciones, produciéndose en derivación de ello que los tribunales de Nueva Jersey en el año de 1780 empezaron a hacer uso del control de la justicia constitucional. Fijémonos cómo va naciendo el principio de primacía constitucional en el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué ocurre? Surge la posibilidad para los tribunales, a partir de allí, de los tribunales norteamericanos, de anular cualquier ley que resultare contraria a la Constitución, a los tratados o a las normas propias de los Estados Unidos. Y así fue fijado ello en el primer Congreso mediante la Ley Judicial del año 1789, lo cual hizo que un tribunal federal del circuito en el año 1775 declarare nulas las legislaciones estatales por resultar contrarias a la Constitución Federal y a las constituciones de los mismos estados. Fijémonos cómo el nacimiento de la supremacía viene fijándose a nivel de los Estados Unidos de Norteamérica hasta aquí. Y es que precisamente en referencia a esos precedentes de orden estatal, hay un señalamiento fijado por estudiosos de las corrientes constitucionales
sobre el control de las leyes federales. Y eso tiene que ver con el caso Marbury-Madison en el año de 1803, cuyo contenido fundamental exactamente se resume en que el presidente de los Estados Unidos saliente, John Adams, antes de culminar su periodo de mandato, había designado a William Marbury como un juez de paz. Sin embargo, el nuevo presidente en ese entonces, Thomas Jefferson, no estaba de acuerdo con ese nombramiento y le ordenó al secretario de Estado, James Madison, que no le entregara el nombramiento al juez de paz designado por el presidente saliente. Y es allí cuando exactamente William Marbury pide a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica un pronunciamiento a fin de que el secretario de Estado le hiciese entrega del nombramiento que le estaba siendo rechazado o negado en ese momento. Y en su decisión, en ese caso, el juez John Marshall, más allá de razonar que el trato otorgado a William Marbury había sido indebido al no habérsele entregado el nombramiento, pasó a considerar que la Corte Suprema carecía de competencia para ordenar decisiones a un órgano del Poder Ejecutivo, y a pesar de que la ley judicial le facultaba. Y el motivo principal de su negativa desde el punto de vista histórico tuvo lugar en ¿qué? En que esa ley resultaba contraria a lo que contenía la misma Constitución, surgiendo a partir de allí o de ese momento el histórico conocido a nivel de la doctrina constitucional como el principio de supremacía constitucional. Entonces, fijémonos cómo nace el principio de supremacía constitucional. Ahora bien, más allá de la incidencia en el caso Marbury versus Madison, que hace rato les estaba yo indicando, la actualidad que nos señala que el constitucionalismo moderno recoge el principio de primacía en la Constitución de manera escrita. Y es que precisamente ese principio de primacía está también desarrollado por Hans Kelsen en la famosa pirámide kelseniana, donde se ubica en la cúspide la Constitución como el fundamento ideológico del resto del ordenamiento jurídico de cualquier país. Y así ocurre en Venezuela. Al revisar ustedes el artículo 7 de nuestra Constitución, podemos apreciarlo en los siguientes términos. Si tienen la ordenamiento jurídico, todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Es decir, aquí recogemos el principio de primacía constitucional y deben ustedes, como futuros abogados, comprender que no hay en el país ninguna norma, ninguna disposición legal por encima de la Carta Constitucional. Y la Constitución es la norma inspiradora del resto del ordenamiento jurídico de un país. Ella misma tiene sus propios mecanismos de protección. Ella tiene el control difuso y el control concentrado, que eso lo vamos a ver más adelante como mecanismos de protección de ese principio de primacía establecido en ese artículo 7 constitucional. Entonces, fijémonos cómo desde el punto de vista jerárquico, hablando de Hans Kelsen, pues allí ubicamos a la Carta Constitucional en la cúspide piramidal. Y así ha ocurrido en Venezuela a lo largo de la historia republicana en sus 25 constituciones, es decir, desde su primera constitución del año 1811. Constitución, por cierto, que yo siempre destaco en los foros que tengo, porque
cuando uno revisa el artículo 160 de la Carta Constitucional de 1811, a tan solo limitados 21 años de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, donde se recoge la esencia del debido proceso, uno observa cómo en esa Constitución, atendiendo al pensamiento libertario de Simón Bolívar, pensamiento visionario, allí ubicamos el debido proceso penal en el artículo 160, cual no se aprecia en ninguna otra constitución de esa época, de alguna parte del mundo, excepto la francesa, que fue la que precedió a esta en cuanto al señalamiento propio del debido proceso y que sirvió de ejemplo para muchas naciones de América en el ámbito del desarrollo constitucional de los derechos. Entonces, hay que sentir orgullo por ello. Nuestra primera Constitución de 1811, ustedes revisan ese artículo 160 y pareciera que estuviésemos en el 2021 al leer el contenido de ese artículo. Yo los invito a que lo hagan, a que revisen esa parte y se percatarán de ello. Seguimos avanzando en la cátedra. Entonces, fijémonos cómo hemos hablado del origen del constitucionalismo. Hemos hablado del principio de primacía constitucional. Y yo pues quisiese, aparte de hablar de esos temas, interactuar más adelante sobre algunos aspectos ya señalados en esta clase, pero vamos a hacerlo prácticamente casi al final. Nosotros tenemos también que hablar de las fuentes del derecho constitucional. ¿Qué debemos entender por fuentes del derecho constitucional? ¿Qué debemos considerar por ello las causas, hechos y fenómenos que lo generan? Que generan el nacimiento, la creación de disposiciones constitucionales. Y es importante indicar allí que nosotros tenemos unas fuentes directas e indirectas. Pero las fuentes del derecho constitucional son exactamente la historia misma, las leyes políticas, las leyes constitucionales, la jurisprudencia constitucional que se representa en Venezuela a través de la jurisdicción normativa, a través de los criterios que fija nuestro máximo tribunal del país a través de la Sala Constitucional, con carácter vinculante cuando se trata de normas, de interpretaciones normativas cuyas posturas resultan vinculantes toda vez que son publicadas en Gaceta Oficial y se convierten en ley de la República, no porque uno quiera, sino porque así lo expresa nuestra Carta Constitucional. Tenemos también la doctrina, el derecho comparado, que es el derecho internacional, constitucional, la Constitución misma y la costumbre. Hay un dossier de fundamentos que sirven de fuentes inspiradoras para el constructo constitucional de estos tiempos y de muchos otros tiempos atrás. Y cuando hablamos de las fuentes directas, necesariamente tenemos que referirnos obligatoriamente a la historia. La primera fuente directa es la historia. Y esa historia tiene que ver exactamente con lo que señalamos con el origen del derecho constitucional en tiempos del siglo XVIII. El origen del derecho constitucional en cuanto al principio de primacía, donde en ese siglo cobra vigencia la jerarquía y validez de las disposiciones contenidas en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y posteriormente, a partir de allí, del caso Marbury-Madison, donde se reconoce el principio de primacía, es cuando empezamos a tratar otros asuntos propios relacionados con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Y a partir de todo ese emporio de eventos históricos a lo largo de los conflictos que se van produciendo en siglos subsiguientes, entiéndase aquí también
la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de un orden jurídico mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Pero antes de esa declaración, la Carta de las Naciones Unidas del año 1945, fíjense cómo nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a partir de allí se van emergiendo, se van produciendo un conjunto de convenios, pactos y acuerdos en materia de derechos humanos que hoy día siguen vigentes, como es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969, y a partir de allí surgen otras convenciones, pactos y acuerdos en otros temas propios de lo humanístico, como es la Convención Interamericana contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, el Protocolo de Minnesota frente a para la protección de la actuación de los organismos policiales frente al maltrato, tortura, trato cruel de particulares, la Convención Interamericana contra la Tortura. En fin, se van desarrollando un conjunto de acuerdos, pactos y convenciones que, a la luz de nuestra propia Carta Constitucional, en atención al artículo 23, que quiero que por favor lo ubiquen inmediatamente, 23, tienen jerarquía constitucional. Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Es decir, que todo lo que se denomina bloque de constitucionalidad, compréndase aquí Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de los Derechos Humanos o cualquier otro pacto, acuerdo y convención en materia de derechos humanos, es parte extensiva de esta Constitución, y es parte extensiva en el buen entendido de que ella va aquí adjunta. Esos pactos, acuerdos son parte de la misma Carta Constitucional y pueden ser aplicados por cualquier juez de la República en mejor derecho aplicable. Es decir, si hay un mejor tratamiento de determinado derecho humano en ese pacto, acuerdo, convención de derechos humanos, frente al tratamiento que fija la Carta Constitucional, pues bien puede un tribunal del país aplicar de manera directa ese bloque o ese pacto, acuerdo y convención por encima de la misma Constitución en función a ese principio que está establecido en el artículo 23 de nuestra Carta Constitucional y que se denomina principio pro persona, principio pro homini. Ese es el famoso principio pro homini, que yo les invito a que por favor tomen nota y lo estudien, porque en el desarrollo del ejercicio de la profesión del derecho, ese artículo cobra diariamente vigencia, y quienes sepan hacer uso del mismo en una instancia judicial dentro del país podrán hacer valer el contenido de un convenio, de un pacto, de un acuerdo, de un tratado en materia de derechos humanos. Entonces, dentro de las fuentes directas tenemos la historia, las leyes políticas y las constituciones, la misma Constitución que precede. Tenemos las leyes institucionales, eso está en el aula, por favor, eso lo pueden revisar esta semana. La costumbre, y además también tenemos las fuentes indirectas a través de la jurisprudencia, la doctrina, que son los criterios de estudiosos del derecho. Hay muchos autores que se han dedicado a estudiar la parte histórica del derecho constitucional, han ido al fondo de ciertas instituciones importantes, fundamentales del derecho constitucional,
y esas opiniones son importantes, sirven de fuente a los efectos del estudio o de la revisión del derecho constitucional. Asimismo, tenemos que existen relaciones entre el derecho constitucional con otras disciplinas. Y en el ámbito, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el ámbito del proceso penal, pues el derecho constitucional guarda relación o tiene afinidad con algunas garantías fijadas en el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, tiene relación con otras disciplinas jurídicas, tiene relación con la política también, con la sociología y con otro tipo tiene también otro modo de relaciones con la economía, con otras áreas, con la historia, que es inseparable, y con otras ramas, como dije anteriormente, del derecho. Ahora bien, yo quiero que por favor prestemos atención a un artículo de la Constitución que fija el principio de progresividad. Ubiquémonos por favor en el artículo 19 de la Constitución. Quisiera que todos la tengan en la mano, porque estamos repasando principios elementales. En este caso hablamos del principio de progresividad, que dice que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que desarrollen esos tratados suscritos y ratificados por la República. Es importante comprender este principio, que nos permite ver la avanzada en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no toleran regresión en fundamento de la misma Carta Constitucional, y así debe comprenderse cuando hablamos del principio de progresividad, progreso, avance. Por eso, en la medida en que el tiempo pasa y se van conquistando derechos humanos, difícilmente podemos retrotraer desde el punto de vista normativo la desaparición de algunos de ellos. Y en esa idea debo señalar que hay una distribución generacional de los derechos humanos que ha fijado un jurista checo en Francia en el año 1979 en el Instituto de Estudios de Estrasburgo, donde fijó generacionalmente en 3 niveles los derechos humanos: los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Ese material está publicado en el aula virtual. Yo quiero que ustedes revisen esos puntos, porque debemos comprender inicialmente que los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales. Y los derechos humanos de tercera generación son los derechos de solidaridad, el derecho a la paz, el derecho a la solidaridad de los pueblos, entiéndase, a la paz, a la tranquilidad, y a tener un ambiente sano. Y esos derechos también los encontramos en nuestra Carta Constitucional. Nosotros tenemos una Constitución extraordinaria, como dije al inicio de la cátedra. Tenemos 350 y tantos artículos, y yo debo decirle con mucho respeto y con mucha responsabilidad que nosotros tenemos, de los 350 artículos, tenemos el 33% de los artículos dirigidos a los derechos humanos. Desde el artículo 19
al artículo 135, ahí encontramos nosotros los deberes, las garantías y los derechos humanos. Ninguna otra constitución, por lo menos de este lado del mundo, fija de esa manera el reconocimiento taxativo en su titulación del título 3 de los derechos humanos. Si ustedes revisan la Constitución de Colombia o la Constitución del Ecuador, ustedes no van a encontrar el reconocimiento escrito de los derechos humanos. Ustedes le dan esta Constitución a un niño que sepa leer a los 8 o 9 años o menos y le dice, ubíqueme los derechos humanos en la Constitución, y los van a ubicar con suma facilidad en el título 3, donde dice de los derechos humanos y garantías y de los deberes. Es decir, no tenemos que pinzar el derecho social, el derecho civil, el derecho político, el derecho económico, el derecho cultural, para comprender si se trata o no de un derecho humano, porque la misma Constitución así lo señala de manera literal. A diferencia de Colombia, donde para usted poder pinzar, para poder precisar si un derecho social, cultural, económico, político es humano, tiene que ubicar el artículo y relacionarlo con un criterio que haya podido fijar la Corte Constitucional allá para entender si es o no un derecho humano, para catalogarlo como derecho humano o no. Nosotros no. Aquí lo tenemos perfectamente definido en nuestra propia Constitución. También encontramos después del artículo 135, que ya sería el 136 en adelante, lo que es la parte orgánica de la Constitución. Entonces, fíjense cómo tenemos del primer artículo al 135 la parte dogmática. Y del 136 en adelante tenemos la parte orgánica, que es donde se fija la estructura orgánica del Estado venezolano a través de sus diferentes poderes. Y es por eso que recalco el punto, porque hay dos asignaciones que voy a fijar para esta primera unidad. Dos asignaciones. Ya ustedes la verán en el aula en los próximos días. Una va a ser el principio, tienen que desarrollarme en el aula. Yo les voy a fijar la forma, si es un ensayo, si es un trabajo monográfico, el principio de primacía constitucional, con fundamento inicial en el artículo 7 de nuestra Carta Constitucional, que es la Constitución, para entendernos mejor. Y la segunda actividad tiene que ver con un mapa conceptual, donde ustedes tienen que allí fijar en ese mapa conceptual la parte orgánica, perdón, la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Son dos actividades simples, pero esas actividades les va a ayudar a ustedes bastante para comprender lo importante y básico que es el derecho constitucional y aparte la estructura interna normativa de nuestra Constitución, para que como abogados futuros abogados, puedan hablar con propiedad de lo que es una Constitución y cómo se estructura en lo dogmático y en lo orgánico. Seguimos avanzando. No sé si hasta aquí tengan alguna interrogante, alguna pregunta que hacer. Por favor, si son tan amables. ¿O seguimos? Ninguna por ahora. Perfecto. Buenas tardes, doctor. ¿Podemos proseguir? Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué debemos comprender por Constitución? ¿Qué debemos entender por Constitución? Es un cuerpo normativo escrito, codificado en un único texto que constituye la ley fundamental y suprema del país o del Estado. De ahí que ningún acto
del poder público puede colidir con la Constitución de un país. Y en caso de que colidiere, pues es tarea en este caso del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, hacer uso de las facultades que le otorga exactamente el artículo 336, que establece claramente el 336, las atribuciones de la Sala Constitucional. En caso de que haya algún acto del poder público, alguna ley, algún proceder que resulte desde el punto de vista jurídico contrario a la Constitución, allí la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en buen uso de sus atribuciones fijadas en el artículo 336, activará con su funcionamiento una decisión que desaplique ese acto violatorio que pone en riesgo la supremacía del principio de primacía constitucional, como dije antes, señalado en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Bueno, continuamos. Tenemos también otro tema importante que tiene que ver con las clases de constitución. Nosotros tenemos dentro de las constituciones varios tipos o modelos. Tenemos las constituciones escritas, que es la nuestra. El conjunto normativo que la integra está contenido ¿en dónde? En un solo instrumento. ¿Y cuál es ese instrumento en Venezuela? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es? ¿La qué? La Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. La Constitución, muy bien, muy bien, exactamente. Igualmente tenemos las constituciones no escritas, que son las llamadas constituciones no codificadas. Exactamente, no codificadas son constituciones que no están en el papel, están dispersas, son inorgánicas, no están contenidos en un texto único, es decir, no se hallan codificadas. Eso tiene que ver con los criterios que ocurren ¿en qué país? En la Gran Bretaña, a través del modelo anglosajón, donde la jurisprudencia es la que va normando la vida diaria de esa nación. Es decir, no tenemos una constitución escrita, sino el modelo que impera es a través ¿de qué? ¿De las qué? De los criterios jurisprudenciales propios del sistema anglosajón. También tenemos algunas características, también tenemos algunos otros aspectos que tienen que ver ya no con lo escrito y lo no escrito, sino con la parte íntima de la Carta Constitucional. Y exactamente allí ubicamos aspectos o otras características como por ejemplo modelos como la rigidez, constituciones rígidas, constituciones flexibles. En el caso venezolano, pues tenemos una constitución rígida. Su forma de modificación no resulta fácil. Está sujeta a unas determinadas formalidades contenidas dentro de ella misma y ciertamente fija allí, bien sea la reforma o bien sea la enmienda como mecanismos de modificación. Y también tenemos las no escritas, las no rígidas, perdón, las flexibles, que son aquellas que pueden ser modificadas por el poder constituido sin mayor formalidad, sin mayor trámite, lo cual no se representa en el caso de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos también las constituciones pétreas y esta tiene que ver con una de las modalidades de las constituciones rígidas. El calificativo de pétrea lo tiene por cuanto ella misma se declara irreformable, es decir, es una constitución que es rígida y que no prevé dentro de su estructura, dentro de su literalidad, alguna posibilidad de modificación en base a la literalidad propia de la Carta. Es decir, no resulta modificable por ninguna vía en razón a la ausencia de mecanismos de modificación carentes dentro de la misma. Tenemos también las constituciones sumarias, que son sumamente cortas,
establecen aspectos muy básicos. Tenemos la Constitución, es decir, aspectos muy básicos, entiéndase, los principios generales y fundamentales de la organización del Estado, y enuncian además lo estrictamente necesario en cuanto a la estructura y forma de un Estado de gobierno. Son muy básicas. Y las desarrolladas se caracterizan por cuanto incorporan reglas detalladas más propias de la legislación ordinaria. Es decir, es una constitución que se nutre de leyes, del apoyo legislativo en su avanzada, en su desarrollo, en su progreso. Bueno, como pueden ver, hemos avanzado un poco más de lo previsto. También tenemos constituciones democráticas, como es el caso de la venezolana, ¿verdad? Y bueno, destacar aquí también algo que ya tratamos anteriormente, en lo que no me voy a estacionar en este momento, que tiene que ver exactamente con la supremacía constitucional, que ya lo vimos al inicio. Me gusta a mí siempre tratar ese tema del principio para que comprendamos desde el comienzo el valor supremo que tiene para un país la Constitución. Y como dije antes, la teoría kelseniana pues fija en su famosa pirámide a la Constitución como pilar fundamental del resto del ordenamiento jurídico de un país. Estamos llegando casi al final de la cátedra. Yo quisiera en este momento pedirles a ustedes, por favor, que opinaran sobre la actividad del día de hoy, sobre la cátedra que se ha dado en la tarde de hoy, perdón, si han comprendido perfectamente el tema. En el aula está el material publicado y quisiera pues ser objeto de preguntas en caso de que ustedes así lo consideren, o de dar una opinión propia en caso de considerarlo útil para la retroalimentación que debe caracterizar las aulas en estos tiempos. No se trata de que el docente dé una clase magistral y ustedes se limiten a oír, sino que también ustedes participen y nos ofrezcan sus opiniones, que para mí como docente y al resto del aula que está presente resulta de suma importancia. ¿Tienen algo que decir? Profesor, mi nombre es Yaxodara Casanova y tengo una duda. Yaxodara Casanova. Ajá. Casanova. Perfecto. Con respecto a cuando usted dio la parte dogmática y la parte orgánica, usted dijo que la dogmática estaba en el artículo 19 hasta el artículo 135. Sí. Y la parte orgánica empieza del 136 hasta en adelante. Artículo. Ya le voy a decir exactamente hasta el artículo 339. ¿Ok? 339. Perfecto. Hasta allí. Yo quiero que me hagan 339. ¿Ok? Tiene que ver con la estructura del Estado. Ok. Bueno, mire. Esa era mi pregunta. ¿Alguna otra intervención? Sí, muy buenas tardes, doctor Sami. Doctor Pascual, lo estoy viendo, a su orden. Un placer compartir este espacio virtual con todos los presentes. De verdad que luego de todo este recorrido acerca de ese nacimiento, de lo que corresponde al derecho constitucional, pues sí me gustaría, doctor, un poco su visión, su criterio acerca de esas constituciones de los países americanos en concordancia con los países europeos. Siempre hemos escuchado que la constitución de Venezuela es la mejor del mundo, ¿verdad? Y se debe a alguna razón en especial. Me gustaría una pequeña síntesis sobre eso, mi doctor. Sí, perfecto. Lo primero que debo decir es que Venezuela ha suscrito y ha ratificado un conjunto de tratados, pactos y acuerdos en materia de derechos humanos. Entonces, nosotros, partiendo de esa enunciación, debemos comprender primeramente que nuestra Carta Constitucional, al Venezuela ser parte del concierto mundial en el tema de los derechos humanos a través del bloque de constitucionalidad, Venezuela reconoce dentro de su propia constitución el tema de los derechos humanos de manera tajante, de manera directa. Nosotros tenemos
una constitución que contiene todos los derechos reconocidos como derechos humanos, cosa que no tienen otras constituciones del mundo. Y yo reitero mucho en eso. ¿Por qué? Porque si tienen la Constitución en la mano, por favor, ubiquémonos en el artículo 519, perdón, en el artículo 19. Ubiquémonos allí. De los derechos humanos, las garantías y de los deberes. Desde el artículo 19 al artículo 135, nosotros fijamos allí todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y que el Estado está en la obligación de garantizarle a la ciudadanía de este país. Y no solamente a la ciudadanía, a aquellas personas que más allá de no ser ciudadanos, porque se tratan de personas a lo mejor transeúntes, residentes o personas carentes de documentación legal en el país, el Estado está obligado a atenderles y garantizarle el ejercicio de sus derechos humanos, cosa que no ocurre en otras partes del mundo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Venezuela nace un niño, hijo de madre extranjera y de padre extranjero indocumentado, y el Estado le reconoce la nacionalidad venezolana sin mayor limitación, cosa que no ocurre ni en los Estados Unidos, ni en Colombia, ni en muchas partes de Europa. Entonces, para muestra un botón, ese es el principal ejemplo que yo coloco, porque yo soy abogado también en Colombia. Yo hice mis estudios de reválida y conocí casos en Colombia de personas que ingresaron con el carnet fronterizo, que habilitaba una estadía dentro de Colombia, por lo menos para movilizarse en el norte de Santander, departamento limítrofe con el estado Táchira, y más allá de estar con el carnet fronterizo, que es producto de una convención suscrita entre Colombia y Venezuela en materia de identidad de muy vieja data, no le reconocen la nacionalidad a ese niño nacido en ese territorio por el solo hecho de ser hijo de una mujer venezolana sin supuesto domicilio en ese país. Entonces, fijemos el tratamiento distintivo. Desconocen el nacimiento de un niño que ha nacido en ese territorio, que lo ha parido una madre que estaba allí con un carnet legalmente otorgado por el mismo Estado colombiano. Pongamos ese simple ejemplo para indicarle, doctor Pascual, la flexibilización en el tratamiento humano que ofrece nuestra Carta Constitucional frente a otras partes del mundo. Igual ocurre en los Estados Unidos, igual ocurre en otras partes de Europa. Nosotros tenemos delineado, descifrado, fijado de manera clara los derechos humanos con un altísimo concepto de modernidad a nivel de la Carta Constitucional. No podemos negar que hay deficiencias en la materialización de muchos de esos derechos humanos, pero al menos están fijados literalmente en una Constitución, protegidos por el principio pro homini, fijado en el 23, y protegidos también por el principio de progresividad, fijados también en el artículo 19, inclusive requete protegidos a nivel de la imprescriptibilidad de la violación de los derechos humanos en este país, porque la misma Constitución señala taxativamente que los delitos cometidos contra los derechos humanos son imprescriptibles. He allí una pequeña muestra distintiva entre lo que fija nuestra Carta Constitucional con algunas otras constituciones del mundo. Gracias por el aporte, doctor. No sé si alguien quiere más, tiene alguna pregunta, por favor. Estamos culminando ya, son las 2:58 de la tarde. Bueno, quiero agradecerle a toda el aula. Yo les pido encarecidamente a todos, por favor, ingresemos al aula. Yo desde ahí monitoreo cada vez que cada uno de ustedes ingrese. Lo tengo
sincronizado con mi teléfono celular. Ahí aparece. Nunca, yo verifico, yo aplico, yo reviso y yo miro allí, por ejemplo, X persona, busco misceláneas y ubico los registros de ingreso. Hay alumnos que no ingresan sino el día de la actividad y no vuelven a ingresar. Yo quiero pedirles a todos, por favor, que pongamos un granito de arena. El éxito de ustedes no depende de mí, depende de ustedes mismos. Quiero darles las gracias por la concurrencia el día de hoy. Ya es de tarde. Quiero desearles un feliz fin de semana y estemos pendientes en el aula que a partir de mañana van a ver fijadas las asignaciones. Que tengan un feliz día. Gracias por el apoyo.